curiosidades que podemos encontrar en Sas es que por aquí discurren dos rutas históricas. La ruta del Cid, que une 8 provincias desde Burgos hasta Alicante, recorriendo el itinerario que supuso la vida y hazañas del Cid campeador, y también discurre por Sas la ruta, el Camino de Santiago del Sureste, con la particularidad de que los amigos del Camino de Santiago del Sureste, hace unos años, en esta misma plaza donde nos encontramos, pusieron una venera en el centro de la plaza y un cartel indicando que según sus medidas, desde Sas justo hasta Santiago de Compostela y siguiendo el Camino del Sureste, hay 1000 kilómetros de distancia. Este camino es un camino no tan famoso como el camino francés, típico Camino de Santiago, pero un camino medieval que servía para que desde todo el levante y el sureste de la península los peregrinos que arribaban por mar a los puertos del Mediterráneo pudieran peregrinar a Santiago de Compostela a través de la meseta sur y luego de la meseta norte hasta enlazar con el camino francés y llegar a Santiago de Compostela para orar ante el patrón de España, Santiago. La calle mayor de Sas comienza a configurarse como tal a partir del siglo XVI y su importancia como la principal vía de la villa de Sas alcanza hasta mediados del siglo XX. Durante muchos siglos la calle mayor era la calle principal del pueblo, donde estaban los principales edificios y donde las familias más acomodadas pues edificaban sus casas. Este eje se prolongaba ya a lo largo del siglo XVIII y XIX hasta la Plaza del Parador, actual Plaza Cervantes, mediante la continuación de la calle Mayor con la Plaza de la Constitución y la calle Asunción, que es la actual calle Médico Cortés. Y este eje desde la calle del Puente, calle Mayor, Plaza de la Constitución, calle Asunción y Plaza del Parador, durante muchos siglos era el eje principal comercial y de residencial de la villa de Sas. Es en la segunda mitad del siglo XX, a partir de los años 1960, cuando se configura el actual eje principal, que es la Gran Vía. A partir de la Plaza de Cervantes, la antigua calle de Santa Bárbara ha tenido muchos nombres a lo largo del tiempo: Avenida de la República, Avenida de Alfonso XIII y luego Avenida del Generalísimo, hasta ser la actual Gran Vía, y que es la principal calle, la principal arteria del actual Sas, del Sas moderno, del Sas de la ampliación de la segunda mitad del siglo XX. Pero la calle Mayor, que es la que vamos a ver a continuación, hay una serie de casas de los siglos XVII, XVIII y sobre todo del XIX, de la segunda mitad, que nos hablan de la prosperidad agrícola que tuvo la villa de Sas en el último tercio del siglo XIX, cuando debido a la exportación de vinos a Francia, toda la zona interior del Levante español, las provincias sobre todo de Valencia, Alicante y Murcia, tuvieron un gran auge de plantación de viñedos y exportación de vino a Francia, que supuso que pequeños labradores tuvieran grandes beneficios, y en este caso lo podemos comprobar en las casas que edificaron en la calle Mayor. Una de esas casas, que es la que tenemos detrás de nosotros, a pesar de estar muy transformada, tiene también un gran significado histórico para la villa de Sas, porque en esta casa, que a finales del siglo XIX era propiedad de Secundino Senabre, es la casa en la que todos los veranos pasaba una temporada Emilio Castelar, quien fuera presidente de la Primera República Española, y aunque nacido en Cádiz y fallecido en San Pedro de Pinatar en 1899,
Desde su niñez estuvo muy vinculado a la villa de Sas, aquí cursó sus primeros estudios y aquí pasaba todos los veranos una temporada en casa de su amigo Secundino Senabre. Precisamente en esta casa y en su huerto se conservan muchas de sus fotografías con sus amigos ajeños en el huerto de esta misma casa o en otras fincas de la familia Senabre por el término municipal. Y aquí en esta casa, por ejemplo, lo vino a entrevistarlo Vicente Blasco Ibáñez en la primavera de 1898, o vino también Azorín, o el poeta murciano Vicente Medina, y aparte de que venían amigos de toda la comarca, sobre todo republicanos, pues venían a saludarlo durante su estancia en Sas. Como decíamos anteriormente, la calle Mayor tuvo su máximo esplendor a finales del siglo XIX, coincidiendo con la etapa de prosperidad que supuso la exportación de vinos a Francia. Algunos de los propietarios del momento construyeron casas que todavía permanecen en pie, por ejemplo la actual sede de la comparsa de Caballeros de Cardona, que en la década de 1880 construyó Tomás Bernabé, y uno de sus hijos fue luego magistrado en la Audiencia de Valencia. Podemos ver que es una gran casa que disponía de sótanos con bodegas y almazaras, la planta baja, un primer piso con grandes balcones y un segundo piso, dependencias para el servicio y como cambras para los productos agrícolas. También en esta misma casi enfrente de la casa de la comparsa de Caballeros de Cardona está la popularmente conocida como Casa de la Inquisición, y en la cual todavía podemos apreciar el escudo de don Josep Torreblanca, que fue comisario de la Inquisición, pero en la ciudad de Murcia. Pero en esta casa que él construyó o mandó construir a finales del siglo XVII, podemos apreciar sus armas heráldicas con las dos torres del apellido Torreblanca, con sus banderas, la cruz de Malta, y en la parte inferior, y entre las dos torres está la cruz de la Inquisición, que es la que le da el nombre popular a esta casa. Justo en la otra esquina de la casa hay un sillar con una inscripción también de índole religiosa que dice: Vive Jesús, año 1779. Por tradición y por los documentos sabemos que esta casa, en el testamento de este sacerdote sajeño, que era cura en la ciudad de Murcia, como decíamos anteriormente, en su testamento dejó escrito que con las rentas del alquiler de esta casa se pagase las dotes de las doncellas pobres de la familia Torreblanca. En la calle Mayor, en la actualidad, podemos contemplar una variedad de construcciones de distintas épocas. Si antes hacíamos mención a las más antiguas, como la Casa de la Inquisición del siglo XVII, pues también tenemos actuaciones urbanísticas muy recientes, como la Plaza Mayor, fruto de aprovechar el espacio de una serie de casas que daban a la calle Mayor, pero también de sus huertos y sus tierras de huerta que estaban detrás de las casas principales de la calle Mayor. Esto se ha convertido, tras un largo y laborioso proyecto, por fin está llegando a su fin la Plaza Mayor de Sas, que da muy cerca de la Plaza de la Constitución y con una gran parte de su fachada a la calle Mayor. Pero también tenemos casas de la segunda mitad del siglo XX que rompen con la estética tradicional, y tenemos alguna casa, como por ejemplo la Casa Alberto Sols,
sede del Centro de Estudios y Archivo Histórico Municipal Alberto Sols, que es de la primera mitad del siglo XIX. Esta casa es, en estos momentos, es propiedad municipal y tras una actuación se convirtió en Archivo Histórico Municipal y Centro de Estudios, donde está, aparte del propio Archivo Histórico Municipal, por los legados de Alberto Sols, de un archivo fotográfico de Uñac y de Vitorino Payá, o el legado musical del maestro Villar. El que lleve el nombre de Alberto Sols se debe a que en esta misma casa fue donde nació este científico sajeño en 1917, precisamente el 2 de febrero de 1917, por lo cual se le puso de nombre Alberto Valero Candelario, en homenaje a la Virgen de la Candelaria, que se celebra el 2 de febrero. Su padre era el notario de la villa de Sas y en esta casa tenía también, aparte de la vivienda familiar, pues las oficinas y despachos de la notaría. Alberto Sols estuvo viviendo en Sas y estudió sus primeras letras durante sus primeros 10 años de vida. Luego se trasladó a Valencia y a partir de ahí inició una carrera de estudio y de investigación que le llevó a licenciarse en medicina, pero seguir investigando tanto en España, en Madrid, en Barcelona, como en Inglaterra, y en 1950 se trasladó a Estados Unidos, donde durante varios años estuvo en el laboratorio del matrimonio de Carl y Gertie Cori, que fueron premios Nobel de Medicina, y se introdujo en el mundo de la bioquímica, lo que supuso que cuando volvió a España en 1954, con sus maletas y con su equipaje, trajo los primeros instrumentos para el estudio de la bioquímica en España. Por eso se le considera el maestro de todos los bioquímicos españoles. Falleció en 1989, pero ya antes de fallecer, en su honor, el Ayuntamiento de Sas, junto con la Diputación de Alicante, la Generalitat Valenciana, la Universidad de Alicante y luego la Universidad Miguel Hernández de Elche, puso en marcha los premios Alberto Sols de carácter bienal, dedicados a los mejores estudios y a las mejores carreras investigadoras en ciencias de la salud. Bueno, en la calle Mayor, como decíamos, hay una serie de casas fruto de aquellos años de prosperidad económica. Una de ellas puede ser la que tenemos a nuestras espaldas, de la conocida como Casa de Pedro Esteban, y que fue construida en 1882 por su antepasado Francisco Esteban, un mediano labrador que, como tantos otros de la época, pues hizo dinero con la exportación del vino a través del puerto de Alicante a Francia. En esos años, todos los que tenían tierras se dedicaron a cultivar viñas para elaborar vino y a través de la estación de ferrocarril de Sas llevarla al puerto de Alicante el vino y, como os decía, exportarlo a Francia con un gran beneficio, por lo cual había un refrán en aquella época que decía que mientras se pagaran la arroba de vino a 16 reales, se podían cavar las cepas con azadas de plata, de la gran riqueza que les dejaba dicho cultivo. Y podemos contemplarlo en casas como esta, que, como ya os digo, está construida por un mediano propietario, no uno de los grandes terratenientes de la comarca, que tenían mansiones mucho más grandes, y aparte de eso, muchos de ellos dejaron la villa y se fueron a vivir a ciudades como Valencia o Madrid. En el caso de por ejemplo, de la familia Marco o de la familia de los Giles. Esta casa, pues se ha mantenido la fachada, sobre todo, en buenas condiciones, de una bella composición historicista de finales del siglo XIX, y también lo más sobresaliente de ella son las puertas,
debidas al maestro requinto, a don Pedro Esteban Alpañez, que como podéis ver pues tiene una serie de detalles de ornamentación de estilo mitológico que la hacen que sea una obra de arte. Por desgracia no es una de las pocas que se conserva en buen estado, porque en esta misma calle hay otras casas parecidas a esta y con puertas en su momento igual de valiosas que debido a la falta de cuidados pues están muy deterioradas. Nos encontramos en la plaza, la replaceta de la Fuente del Cura, a finales del siglo XIX, conocida como la Plaza de Buenavista y Fuente de Buenavista. Estamos en el único lugar de la calle Mayor que no está construido, con lo cual hay unas vistas muy bonitas del río Vinalopó, de la zona de la huerta, de los cultivos de viñas y olivos y al fondo las montañas. ¿Por qué esta zona en concreto se dejó sin construir y en 1891 se puso esta fuente que todavía podemos contemplar en su emplazamiento original, la Fuente de Buenavista o Fuente del Cura? Pues porque hasta no hace muchos años en el solar que tenemos detrás estaba la Casa del Cura o Casa Abadía, un edificio del siglo XVIII que por desgracia pues también cayó bajo la piqueta del derribo. Pero el cura o los curas que vivían ahí tenían el privilegio que delante de su casa no había ninguna construcción, sino esta plaza con esta fuente y con estas magníficas vistas. Uno de los edificios que está en esta misma plaza es esta casa conocida popularmente como Casa de las Confiteras y que es otra muestra más de esos edificios de finales del siglo XIX que levantaron pues estas familias acomodadas que habían hecho riqueza gracias al cultivo de la vid y a la exportación del vino. Desde aquí hay también unas magníficas vistas del castillo, del magnífico castillo roquero de Sas, y también a raíz del derribo de la Casa del Cura han aparecido los terraplenes que marcan la gran diferencia de altura entre la calle Mayor y las calles superiores, como la calle Erica o la calle Refugio, que están a un nivel muy superior. Esas son las calles medievales, y cuando a raíz del matrimonio entre los reyes católicos se unen los reinos de Castilla y Aragón y desaparece el peligro de guerra entre los reinos de Valencia y Murcia, reino de Murcia al que pertenecía a la villa de Sas desde el siglo XIII, desaparece el peligro de guerra entre estos dos reinos, y aunque continúa siendo una frontera administrativa y lingüística, por ejemplo, deja de ser una frontera militar, y eso es lo que permite que los habitantes de Sas, en este caso, abandonen las alturas de la peña alrededor de la plaza de San Blas, protegidos por el castillo, y se bajen al llano y construyan a lo largo del eje de la calle Mayor pues todos los edificios que hemos visto, o la plaza de la Constitución con la iglesia y el ayuntamiento. Esto se debe a que a partir de ese momento con los reyes católicos desaparece el peligro de guerra en esta zona, y para el caso de Sas supone que en menos de 50 años la población se multiplique por 4, pasando de 50 a 200 vecinos, o sea unos 1.200 habitantes como mínimo, lo que obligó a que, al quedarse pequeña la antigua parroquia, lo que hoy es la ermita de San Blas, hubiera que empezar a construir la actual parroquia dedicada a la Virgen de la Asunción. Intercomarcal Televisión.